Hallo, guten Tag, mi nombre es Abel y si quieres aprender alemán de la forma más fácil y divertida y además de eso rápida, quédate aquí que este es tu canal. En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando cómo construir oraciones fáciles, sencillas, de afirmación. Y os vais a dar cuenta de lo fácil que puede llegar a ser el alemán con práctica y constancia, ya que la base del alemán, las oraciones tienen una estructura bastante matemática, la cual siempre va a ser igual. Pero no me enrollo más, así que vamos allá. Las oraciones en alemán están básicamente compuestas de tres partes, es decir, del sujeto, del verbo y de todo lo complementario, inicialmente y básicamente hablando. Para empezar, vamos a segmentar la oración en posiciones. ¿Qué quiere decir en posiciones? ¿En qué posición de la oración están las palabras? Por ejemplo, en la primera posición vamos a empezar una oración con el sujeto, es decir, de quien realiza la acción. En segunda posición, el verbo. El verbo siempre va a ir en la segunda posición en la oración. En una oración de afirmación o negación, ¿ok? Y en tercera posición ya va a ir el complemento al verbo, el complemento de la oración, informaciones en la oración, etc. ¿Ok? Os pongo un ejemplo. Ich trinke Wasser. Bebo agua. La palabra ich estaría en este caso en la primera posición de la oración, ya que es la primera palabra que está en la oración. El verbo está en segunda posición, trinken, trinke, ich trinke. Y en la tercera posición estaría el complemento. ¿Qué estoy bebiendo? Agua. Ich trinke Wasser. Bien. Esta estructura es la estructura básica para hablar alemán, para componer oraciones. Y siempre va a ser así. Es decir, con el verbo en la segunda posición. Pero voy a poner otro ejemplo donde no va a estar el sujeto en primera posición, sino un complemento. Por ejemplo, heute trinke ich Wasser. Hoy bebo agua. Hemos puesto un complemento circunstancial temporal en la primera posición de la oración, dando una información. Hoy, en la segunda posición, queda el verbo una vez más. Heute trinke ich Wasser. Si el verbo está en la segunda posición y hay un complemento en primera posición, es decir, el complemento hoy, heute, el sujeto va a ir justo detrás del verbo en las oraciones de afirmación, negación, etc. Otro ejemplo. Ich lese ein Buch. Leo un libro. En la primera posición está el sujeto ich, yo en este caso, lese, el verbo conjugado en la primera persona del singular, leo un libro o el libro. Eso ya es complemento a la oración, información, ¿ok? Os estáis dando cuenta que siempre va a ser la misma estructura para componer oraciones en alemán. Si hacemos otro ejemplo con el libro, poniendo un complemento al inicio de la oración, quedaría de esta manera. In der Schule lese ich ein interessantes Buch. En la escuela leo un libro interesante. En la escuela es un complemento circunstancial de lugar, en lo que me está diciendo ya que estoy en la escuela, todo en una posición. Lese en la segunda posición, el verbo, y después yo como sujeto en la tercera posición, una vez más, después del verbo, ya que no queda en la primera posición, el sujeto se pone directamente después del verbo en tercera posición y después otro complemento a la oración. Si os habéis dado cuenta, cambiando un poco el tema, die Schule es una palabra en femenino que cambia en esta forma gramatical en dativo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo in der Schule, en la escuela, una acción que no está en movimiento. En la escuela, in der Schule, está allí ya. Esto hace que in der Schule pase a ser dativo y a su vez declinando el artículo die a der Schule, ya que en dativo, en femenino sería der y no die. Esto os lo explico así rápidamente para aquellos que estén diciendo, pero si die Schule es una palabra de género femenino, ¿por qué está con el der? Por eso mismo,
porque está conjugado, digamos, de alguna manera, está pasado al dativo, ya que tiene esta forma gramatical por el hecho de estar en un sitio ya, in der Schule. Esto lo hablaremos más extensamente en otro vídeo, pero solo quiero que entendáis por qué se cambian los artículos dependiendo de en qué forma gramatical esté la palabra o el contexto de este en la oración. Lo que quiero que os quede claro es cómo se forman las oraciones en alemán. Y siempre va a ser de esta manera que os estoy contando. Más adelante se complica un poco porque estamos hablando de cosas muy básicas, pero la base del alemán es esta, no hay más. Pero si queremos hacer una pregunta, ¿cómo hacemos una pregunta? Bueno, hay dos maneras de hacer preguntas en alemán. Podemos hacer preguntas de respuesta de afirmación o de negación. Para hacer estas preguntas pondremos el verbo en primera posición. Es decir, un ejemplo: ¿Trinkst du Wasser? ¿Bebes agua? Esto es una pregunta que solo te da opción a un tipo de respuesta, que es sí o no, de afirmación o de negación. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Trinkst du Wasser? Ja, ich trinke Wasser. ¿Ok? Si os dais cuenta, no te da mucha más opción a responder. Ja, ich trinke Wasser. Sí, bebo agua. No, me estoy tomando un refresco. También lo puedes decir, pero al final es una respuesta de afirmación o de negación. Después tenemos las preguntas de respuesta abierta, que para ello se pone una palabra de pregunta al inicio de la... ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué estás bebiendo? Estoy bebiéndome una Coca-Cola con limón tal y cual. La respuesta que estás dando es informativa, ¿verdad? ¿Qué estás bebiendo? Una Coca-Cola con limón tal. ¿Dónde va entonces en este caso el verbo? El verbo vuelve a su segunda posición, pero no va un sujeto, no va un complemento al inicio, sino va una palabra interrogativa. Es decir, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? Estas son las palabras que a uno le hacen responder más abiertamente una pregunta. Por ejemplo, ¿Was trinkst du heute? ¿Qué bebes hoy? ¿Was trinkst du heute? En la primera posición pones la palabra interrogativa, ¿qué? En la segunda palabra ya está el verbo beber, que bebe, du, el sujeto, du heute, hoy, complemento circunstancial temporal de la oración. ¿Ok? ¿Qué bebes hoy? ¿Qué le vas a responder tú? Puedes responderle, bebo agua, hoy bebo agua, o hoy no bebo nada, no estoy bebiendo nada, etc. Heute trinke ich Wasser. Hoy, heute, en primera posición. Segunda posición, trinke, bebo. Ich, tercera posición, el sujeto. Y luego sigue el complemento de la oración, que en este caso es agua. Y una vez más vemos la misma estructura. Verbo en la segunda posición, complemento al principio o sujeto. Y de esta manera siempre vas a construir oraciones correctas y bien dichas en alemán. Vamos a hacer otro ejemplo de pregunta abierta. ¿Dónde vives, por ejemplo? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo, palabra interrogativa al inicio de la oración. ¿Dónde? Segunda posición, wohnst, wohnen, del verbo wohnen, wohnst, conjugada a la segunda persona del singular, wohnst, du, sujeto, du en este caso, wo wohnst du? En este caso yo respondo con un ich wohne in Köln, vivo en Colonia. Ich, sujeto, primera posición, wohne, del verbo wohnen, conjugada en la primera persona del singular, ich wohne, tercera posición, in Köln, complemento de la oración o información de la oración. Y así va a ser siempre, una vez más. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿wo wohnst du? Déjamelo en la caja de comentarios y así voy a poder ver si habéis entendido el contenido de este vídeo y darme cuenta de si estoy explicando bien las cosas o me hago muy complicado. Bueno, gente, espero que os haya quedado claro cómo formar oraciones en alemán. La verdad que es muy fácil, ¿verdad? Espero que para vosotros sea tan fácil como fue para mí al principio. Si es así, hacedmelo saber con un me gusta en el vídeo y suscribiros al canal para poder seguir creando contenido de este tipo. En el siguiente vídeo os voy a hablar finalmente cómo se conjugan los verbos correctamente en alemán, qué tipo de verbo tenemos y nada. Así que nos vemos a la próxima entonces. ¡Tschüss!